Mira, 17 participantes. Ya. Buenos días, mis alumnos. Hoy día vamos a empezar la unidad número 3, pero recordando la unidad 2, hacer como un reforzamiento de la unidad 2. ¿Ya? El objetivo de la clase es interpretar medidas de dispersión para la toma de decisiones. Pero antes de eso vamos a ver un video que el profesor Patricio nos va a cooperar poniéndolo. Ya, Patito. Bueno, las siguientes imágenes también dejan simplemente sin palabras, muestran el accidente de tránsito que terminó con la vida de una pequeña de apenas 9 meses. El conductor que provocó la muerte de Emilia manejaba ebrio, quedó solo con arresto domiciliario, pero podría ser formalizado. Se te va la vida con ellos. Por favor, se legisle en torno a una ley que realmente penalice. Entonces uno dice, no, esto a todas luces es injusto. Nosotros no tenemos odio, y también lo han dicho otras familias, no tenemos deseo de venganza, pero creemos que aquí hay un error en la legislación, digamos. Este es un video que no es para ponerlos tristes, pero pasó hace años que una persona ebria chocó por detrás ya un auto y bueno, en esto murió una bebé de meses y por eso lucharon los padres para que las penas de estas personas ebrias que andan en auto conduciendo pagaran con cárcel, porque como dio la noticia, él estaba con arresto domiciliario. Entonces de acá salió la ley Emilia, ¿ya? Que es la que ahora pagan con cárcel estas personas irresponsables que andan conduciendo con alcohol, ya los alcohólicos. Así que eso, mis niños, lamentablemente después que pasa algo hay una ley, como ahora están pidiendo la ley Antonia, que es la ley para sancionar a los que agreden a las mujeres, ¿ya? Entonces ahora vamos a seguir con la clase y veamos acá lo que me toca hacer. Vamos a compartir pantalla. Veamos ahí. Ya. ¿Ven la pantalla, Patito? Sí, sí se ve. Ya. Ya, mis niños. Aquí tenemos la ley Emilia, ya saben quién es Emilia, la bebé, y tenemos el artículo. En Chile, a partir del 2016, se estableció la ley Emilia, ¿ya? La que considera que un conductor que tiene más de 0,8 grados de alcohol por litro de sangre se encuentra en estado de ebriedad. Se estima que el riesgo que tiene una persona de sufrir un accidente cuando conduce un vehículo bajo los efectos del alcohol, ¿ya? Se define por esta fórmula, ¿sí? Este que está aquí es el riesgo.
es 6 por E, que es un número infinito periódico, por una constante por X, donde dice, donde R de X es el riesgo expresado como probabilidad de tener un accidente. ¿Ya, chicos? Entonces quiero que quede claro de dónde es la ley Emilia. Bueno, aquí puse, ustedes saben que siempre estoy poniendo dibujos. Una persona, sí, el alcohol, la droga y todo, que todo eso hace mal, ¿cierto? Para sobre todo los jóvenes. Dice, los riesgos de conducir bajo el efecto de la bebida alcohólica. Tenemos el gráfico, ¿sí? Acá tenemos la alcoholemia, por eso que hacen los carabineros la alcoholemia, para ver el riesgo que usted tiene, o los ebrios, no ustedes, que tienen de tener un accidente. Si usted se fija, tiene forma de una función exponencial. Ahí está la fórmula. ¿Ya? Puse también una botella con alguien adentro y un monstruo atrapado, porque cada vez que uno tiene cualquier vicio es una persona atrapada, no libre. Así que aprovecho de aconsejarlos eso, para ser libre no hay que tener ningún vicio, porque los vicios son los que se apoderan de nosotros y no podemos desarrollarnos en plenitud. Así que eso, mis niños, mis matemáticos. Bueno, ahora vamos a lo matemático, a hacer un ejercicio con la fórmula. Ya dice, calcula el valor de la constante K, esa, sabiendo que una concentración de 0,04 en la sangre significa eso, ¿verdad? Lo reemplazamos, corresponde a un riesgo de 10%. Este es el riesgo, por lo tanto, se pone acá, 10. Esta es una constante, siempre está el 6. Por E, el número E es un número infinito, solamente puse un decimal. Elevado a X, que es 0,04K. Vamos a sacar K. ¿Ya? Bueno, el 6 que está multiplicando, ¿sí? Acá primero saqué con calculadora la potencia, 2,7 elevado a 0,04 me dio esto, 1,04. Ahora sí, el 6 que está multiplicando pasa dividiendo, y eso queda igual. Al dividirlo, esto me queda 1,6 igual a 1,04. Recordemos que cada vez que queremos sacar el exponente, aplicamos logaritmos, que me quedó un poquito más abajo. Ponemos logaritmo a ambos lados, ¿ya? Sacamos el logaritmo de 1,04, como está multiplicando, pasa dividiendo. Hacemos la división y K queda 0,01. Ese es el riesgo en porcentaje. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo de la fórmula. Pero aquí lo más importante, bueno, matemáticamente es una función exponencial, pero lo más importante, mis niños, es la conciencia que hay que tener para no hacerle daño a otras personas, menos a una bebé inocente como lo que vimos en la noticia. ¿Ya? Así que eso, mis alumnos de matemáticas. Ya. Vamos ahora a lo que nos compete, a las medidas de dispersión, que, bueno, teníamos algunas medidas, como la moda, la media, ¿sí? La mediana, y ahora vamos a ver otras. Entonces, veamos qué son las medidas de dispersión. Son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de los datos, separación de los datos. ¿Qué tanto están separados los datos de uno al otro? ¿Ya? Y lo primero acá, bueno, puse un ejemplo de perritos porque ustedes saben que me gustan los perritos. Dice, entre más alejados estén los datos, ¿cierto? Mayor será su dispersión.
está alejado de los datos. Muy grande. Entre menos alejado, como este chiquitito, ¿ya? Menor será su dispersión, o sea, la separación de los tamaños acá, de la estatura, digamos. Rango. Rango es el primero que nosotros vimos en segundo medio. ¿Qué es el rango? Acá dice, el rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor, ¿ya? El mínimo de una población o muestra estadística. Su fórmula es, para sacar el rango, veo mi dato mayor y le resto el dato menor. Máximo menos mínimo. Donde R es el rango, max es el valor máximo de la población y min es el valor mínimo. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Con 4 alumnos de una universidad que están sus estaturas, sus diferentes estaturas. Entonces, ¿cuál sería el rango en este caso? Sería la estatura mayor, 190, menos el dato menor, 150. Entonces, el rango es 0,40 metros. Eso es el rango. Entonces, el dato mayor menos el dato menor. Para los demás ejemplos vamos a seguir con la misma situación, digamos, los mismos datos. Ya. Ese es el rango. Cualquier duda se desmutan y me dicen, ¿ya? Bien. La segunda que vamos a ver es la varianza. La varianza tiene una fórmula, o sea, casi todas tienen fórmula, pero ya saben que con las fórmulas lo único que hay que hacer es reemplazar las letras por números. La varianza es una medida de dispersión que representa la varianza. No veo ahí, chicos, porque está la foto, ¿ya? La imagen. De una serie de datos respecto a la media. Ahí está la fórmula. ¿Se ve como complicada? Nada. Esto es una letra griega, ¿verdad? Al cuadrado. Esta, lo vimos en segundo, significa sumatoria. Sume todos los datos del primer dato hasta el último, hasta el n. Súmelo del 1 hasta el n. Si son 5 datos, sumo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Ya? Y aquí tenemos la fórmula. XY es el dato, por ejemplo, la estatura de 1,40 o 1,50, menos, aquí está esto, la media. Esto es la media, que lo vimos el año pasado. O también es el promedio. ¿Ya? Entonces, primero sacamos, aquí está lo que es X1, observación número I de la variable, ¿sí? Es el primer dato. N, número de observaciones, o sea, en este caso serían 4. Y X, la rayita que me quedó corrida, es la medida de la variable, es la media de la variable X. Veamos. Primero vamos a sacar la media o el promedio. ¿Cómo se saca? Se suman todas las estaturas, son 4 alumnos universitarios, aquí están sus estaturas, se suman, se divide por 4 y aquí tenemos el promedio o la media, 1,70. Entonces, este datito sería 1,70. ¿Ya? Entonces, primero sacamos el promedio, la media. Dice, conociendo el promedio, podemos obtener la varianza. ¿Cómo? Se debe calcular la diferencia entre cada dato y el promedio. Miren acá. La primera estatura es 150, se le resta el promedio y eso se le va al cuadrado. Más la segunda estatura menos el promedio se le va al cuadrado.
más, por eso es sumatoria, porque se suman todos. La estatura del tercer joven, 1,80, menos el promedio, la media, al cuadrado, más el último, ¿verdad? Que mide 1,90, menos el promedio al cuadrado. ¿Ya? Se elevan al cuadrado, aquí se resta, se eleva al cuadrado, se resta, se eleva al cuadrado y después se suman todos. Y eso se divide por 4. El resultado final es 0,025. Recuerden que todo esto lo pueden hacer con calculadora, no hay problema. ¿Ya? Ahora, la dispersión típica o estándar, también se llama estándar. Dice, la desviación típica es otra medida que ofrece información de la, ahí no leo, respecto a la media. Su cálculo es exactamente el mismo que la varianza, pero sacándole raíz cuadrada. Esta es la varianza, 0,025. Usted le saca raíz y le da la desviación típica o estándar. Ahí está. Le saca raíz, ¿sí? Yo lo aproximé y ahí le da la desviación estándar. Entonces tenemos el rango, donde restamos los extremos, la varianza, que esta es la fórmula, restamos la estatura con el promedio, lo elevamos al cuadrado y así sucesivamente y lo dividimos por el número de datos. La desviación típica o estándar le sacamos raíz, ¿sí? Ya. Veamos el coeficiente de variación. ¿Cómo sacamos el coeficiente de variación? Si usted se fija, aquí tenemos la desviación estándar dividida por el promedio en valor absoluto. Entonces lo vemos. Tenemos 0,16, ¿cierto? Que es eso, dividido por 1,70, que es el promedio. Lo dividimos, me da 0,09, y en porcentaje, como lo sacamos, multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje. 9%. Nuestro coeficiente de variación es 9%. Y esta es la fórmula. Debemos tener primero la desviación estándar o típica y después el promedio, ¿sí? Para poder sacar el coeficiente de variación. Ahí está, recuerde que lo estamos sacando de este grupo de alumnos. La desviación media de los alumnos, ¿verdad? Es, miren acá, desviación media en la sumatoria, que significa que se suman todos los valores absolutos. Recuerden que el valor absoluto se saca, es el número sin signo, o sea, son todos positivos. Entonces, veamos. Aquí tenemos desviación media. La estatura del primer dato menos el promedio, pero esto en valor absoluto. En la varianza lo restamos y lo elevamos al cuadrado. Aquí no. Aquí lo restamos y sacamos su valor absoluto. El segundo dato menos el promedio, pero en valor absoluto. Tercer dato menos el promedio, valor absoluto. Y el último dato, cuarto, es el dato menos el promedio en valor absoluto. Esa es la fórmula de la desviación media. ¿Cuándo sale por FI? ¿Por qué no estamos tomando FI? Porque son datos no agrupados, ¿sí? Cuando hagamos una tabla vamos a ver la FI, pero si es sin tabla, datos sueltos, es sin la FI. Recuerden, sumatoria porque se suman todos. Bien. Vamos a restar ya y sacar el valor absoluto. Aquí tenemos
la resta da menos 0,20, pero con valor absoluto me queda 0,20. Aquí me da menos 0,10, como es valor absoluto, 0,10. Aquí ya me da positivo 0,10, ahí está. Positivo 0,20 y ahí está. Se suman, se dividen por 4 y tenemos la desviación media. O sea, es aplicar fórmula. Recuerden que cuando no entiendan algo o quieren que me devuelva, se desmutean y me dicen, ¿ya? Ahí estaría la desviación media, estarían todo lo que vamos a estudiar. Rango, varianza, desviación típica o estándar, ya desviación media y coeficiente de variación. Vamos con un ejercicio, bueno, más que nada ejemplo. Lo vamos a hacer todo eso con estos dos datos, ¿ya? El A y el B. Vamos a hacer el A primero y después el B, ¿ya? Veamos. Tenemos en el A los siguientes datos. 20, 5, 8, 20, 11. ¿Ya? Veamos. El rango. ¿Qué pasa? Usted si quiere los ordena. Yo los ordené, pero usted puede de inmediatamente ver cuál es el mayor, 20, y el menor, 5. Yo los ordené acá y saqué el rango, ¿sí? El dato mayor menos el menor. Y ahí me dio rango 15 en el ejercicio A. En el B también los ordené para ver al tiro el dato mayor y el dato menor. 12. Ahí está el rango, que es lo primero que estamos sacando. Disculpen. Después tenemos la varianza. Recuerden que la varianza, primero hay que sacar el promedio o la media. ¿Sí? Hay que sacar la media y puse la fórmula. Hay que sacar la media primero. Entonces, para sacar la media, el promedio, sumamos todos los datos, ¿ya? Y los dividimos por 5, porque en esta ocasión son 5 datos. Entonces, el promedio me dio 12,8, yo lo aproximé a 13. Entonces, esa es la media de la A. Ahí está. ¿Sí? Ya. Ahí está entonces el promedio. Veamos de la B. Los sumamos todos. ¿Sí? Ahí está. 34 lo divido por 5. Me da 6,8. Entonces lo aproximamos a 7. Entonces, para sacar la varianza del A, primero sacamos el promedio, la media, y para sacar la varianza de la B, primero sacamos el promedio. ¿Sí? Sacamos promedio y después sumamos todos los datos restándole la media y elevando al cuadrado. Aquí está la fórmula de nuevo, para que la vamos viendo. Aquí está la varianza de la A. Aquí están, ¿ven? Primer dato menos el promedio al cuadrado, más segundo dato menos el promedio al cuadrado, más tercer dato menos el promedio al cuadrado, más el cuarto dato menos 13 al cuadrado, ¿cierto? Y el último dato restándole la media. Y todo dividido por 5, porque n es el número de datos y son 5. Acá, si restamos me queda menos 8 al cuadrado, más, restamos menos 5 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, más 7 cuadrado y 7 cuadrado. A este les puse paréntesis porque es negativo y a este no. Y recuerden ese símbolo, sumatoria, súmelos todos.
Acá tenemos 64 positivo, 25, 2 por 2, 4, 7 por 7, 49, 7 por 7, 49 y suma 191. Dividido por 5, me quedó un poquito corrido, da 38,2. Entonces la varianza de la da 38,2. ¿Ya? Si quiero ver la desviación típica o estándar, recuerde que le sacamos raíz a este número. Y tenemos raíz de 38,2 me da 6,1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la varianza, que es 38,2, y la desviación típica o estándar. Ahí está. Profe, Cuénteme. en la media siempre tenemos que aproximar si nos sale un número decimal o es por decisión propia. Yo les avisaré ahí, pero en general para que trabajemos no con tanto decimal, lo vamos a redondear. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, lo vamos a aproximar, digamos. Ya. Veamos ahora de la A, el coeficiente de variación. Ahí está la desviación estándar, ¿verdad? Que salió 6,1, dividido por el promedio que es 13, me dio 0,46. Ese es el coeficiente de variación. ¿Ya? Y la desviación media, recuerden que es valor absoluto de la sumatoria, ¿verdad? Entonces tenemos por FI, que no lo vamos a ocupar, porque no estamos en tabla. Entonces, primer dato que yo lo ordené, menos la media. Es valor absoluto, esa es la diferencia con la varianza. Segundo dato, menos la media, valor absoluto. Tercer dato, menos la media, valor absoluto, y así sucesivamente. Acá me dio 5 menos 13, me da menos 8, pero como valor absoluto puse 8. Acá 8 menos 13 me da menos 5, pero como valor absoluto, 5. Aquí me da menos 2, valor absoluto, 2. Aquí me da 7 positivo y 7 positivo. Al sumarlos me da 29, dividido por 5, 5,8. Desviación media, 5,8. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Veamos el B, entonces, lo que nos faltaba. La varianza. Recuerde que ya sacamos promedio, el promedio me dio 7, ¿ya? La varianza son al cuadrado, ¿verdad? La resta al cuadrado. Entonces tengo, dato 1 menos la media, 7 al cuadrado. Segundo dato, menos la media al cuadrado. Tercer dato, menos la media al cuadrado y así sucesivamente, ¿verdad? Todos los datos menos la media al cuadrado. Por eso es sumatoria. Y dividido por 5 porque son 5 datos. Lo mismo, si yo resto, me da menos 6 cuadrado, aquí me da menos 5 cuadrado, menos 1 cuadrado, aquí tenemos 5 cuadrado, 6 cuadrado. ¿Ya? Dividido por 5. Acá. Recuerde que todos los cuadrados son positivos, así que 6, menos 6 por menos 6 da 36 positivo. Menos 5 por menos 5, 25. Menos 1 por menos 1, 1. 5 por 5, 25 y 6 por 6, 36. Dividido por 5 me da 24,6. La varianza. La desviación típica o estándar, les recuerdo que es la raíz de la varianza. Por lo tanto, aquí me da 4,9. ¿Sí? La desviación 4,9. Veamos acá. Resumen, dice.
La media, el promedio es 13 aquí, ¿sí? Y la desviación estándar no la veo. ¿Quién me dice cuánto vale ahí? 6,1. Ya, gracias mi niña. 6,1. ¿Qué significa? Que si yo tengo el promedio acá 13, ¿ya? Mis datos están aproximadamente dentro de 6,1 para acá y 6,1 para allá. Eso significa, por eso les puse aquí el resumen. Si el promedio es 13, quiere decir que mis datos están entre 6 para acá y 6 para allá. Ya están repartidos en eso. Veamos la B. Dice que el promedio es 7, o sea, aquí mi promedio 7, y es 4,9, significa que mis datos, pongámosle 5, están entre 5 para allá y 5 para acá. ¿Ya? Es un aproximado. Por lo tanto, si ustedes se fijan, acá la desviación estándar es 6,1 y acá es 4,9. Significa que en el A están más dispersos que en la B. ¿Se entiende qué significa la desviación? ¿Sí? Ya, más o menos me dicen. Entonces los datos de A están más dispersos que en B. Ya. Veamos en B que no habíamos sacado el coeficiente de variación. Tenemos la desviación estándar 4,9, el promedio 7, lo dividimos y me da 0,7. La media igual me da el primero menos la media, valor absoluto, más el segundo menos la media, valor absoluto más, ya, y así sucesivamente, dividido por 5. Lo mismo, restamos, me da menos 6, pero valor absoluto es 6. Restamos, me da menos 5, valor absoluto 5, y así. Y nos da 4,6 la desviación media que nos faltaba de la B. Veamos si lo entendieron un poquitito. Mire, tenemos 3 jóvenes, no están aquí los jóvenes, pero tenemos 3 jóvenes aquí que quieren cruzar el río. ¿Ya? Lo quieren cruzar caminando porque lamentablemente no saben nadar. ¿Ya? Y los datos que ellos tienen es que el promedio de la profundidad, promedio, es 1,5 y la desviación estándar es 1 metro. Entonces, estos jóvenes quieren saber si pueden cruzar o no el río. Entonces, uno de ellos es alto, ¿verdad? 1,7 metros. Entonces, él quiere saber, ¿ya? Y él dice, promedio 1,5. Entonces puedo cruzar. ¿Qué pasa si cruza? Si cruza y no sabe nadar, se ahoga. ¿Por qué? Porque si dice que la desviación estándar es 1 metro, ¿sí? Y el promedio es 1,5, quiere decir que se mueve 1 metro hacia allá y 0,5, 1 metro para acá. ¿Se entendió, no? Por ejemplo, si se mueve 1 metro, esto en vez de 1,5 queda 2,5, porque la desviación estándar dice que es 1. O sea, hay que sumarle 1 y restarle 1, porque esa es la separación de los datos. ¿Sí? Entonces, para que uno cruce, tiene que medir más de 2,5 metros y eso aquí en el planeta Tierra es imposible. Por lo tanto, ninguno de los 3 jóvenes puede cruzar el río. ¿Se entendió? Es una forma de explicarles qué significa la desviación estándar, la separación de los datos. ¿Ya? Entonces, el promedio
nos dice cuánto es la máxima profundidad. Pero la desviación estándar sí me puede decir entre qué números se mueven los datos. Están igual que la anterior, ¿se acuerdan? Cuando puse desviación estándar y media. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Ya, moraleja, chicos, hay que aprender a nadar, ¿cierto? Para poder cruzar cualquier río, bueno, sin corriente, ya, chicos. Entonces tenemos que la media era 1,5, la desviación 1 metro, ya, y no puede cruzar ninguno. Ay, mis niños, ahora viene una tabla, ¿ya? Veamos la tabla con datos agrupados, ¿sí? Voy a ver, ya. Miren, quedan 3 minutitos, pero aquí, disculpen, yo le doy estos datos, ¿sí? Y la F. Ya, esta es marca de clase, significa que es el número que está al medio. ¿Cómo se saca la marca de clase? La marca de clase se saca sumando y dividiendo por 2. Por lo tanto, aquí es 2, 6, 10, 14, 18. Ahora, todo lo que se haga de aquí para allá se hace con estos números, con la muestra. ¿Ya? Hago XY por FI para sacar la media que la necesito. Entonces multiplico 2 por 5, 10. 6 por 7, 42. 10 por 3, 30. Estoy multiplicando, ¿cierto? 98, 36. Se suman todos y me da 216, ¿sí? Ahora, para sacar el promedio, el 216 se divide por el número de datos, 24. El promedio entonces es 9, ¿sí? Ahora, ¿para qué saco esta columna? Esta columna la saco porque aquí la necesito. ¿Ven? Hago por parte. Hago esta parte primero, después la elevo al cuadrado y después la multiplico. Y al sumar esto saco la varianza. ¿Ya? Veamos aquí esta. Dice, al X, a este, le resto el promedio 9. O sea, al 2 le resto 9, me queda menos 7. 6 menos 9, menos 3. 10 menos 9, 1. 14 menos 9, 5. 18 menos 9, 9. Ahora, estos que están aquí, me dice elévelo al cuadrado y los elevo. 7 por 7, 49, ¿sí? Menos 3 por menos 3, 9. 1 por 1, 1. 5 por 5, 25. 9 por 9, 81. ¿Sí? Ahora, a este que está aquí, le multiplico por F. Lo multiplico por 5. O sea, este con este. Entonces, 5 por 49, 245. 7 por 9, 63. 3 por 1, 3. 7 por 25, 175. 2 por 81, 162. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí por la hora. Les iba a dar una tarea, pero no puedo